Buenos días. Bueno, esta mañana yo voy a compartir sobre el espíritu de Elías y el espíritu de Jezabel. Y todos sabemos que el ministerio y la vida de Elías se desarrolló en el tiempo en el cual Acab fue rey de Israel. Gracias, hermano. Entonces vamos a comenzar y vamos a leer en Primera de Reyes 16, desde el versículo 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces vemos aquí que dice que Acab hizo lo peor a todos los reyes que habían estado antes que él. Pero me llamó mucho la atención que dice que él anduvo en los caminos, en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y yo me fui a ver qué era lo que Jeroboam había hecho. Y cuando empiezo a ver todo lo que Jeroboam hizo, realmente que tocó mi corazón. Porque que todos sabemos que del reino del cual la Escritura habla, o de uno de ellos, es el reinado de David. Dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y que reinó la nación de Israel con justicia y con equidad. Pero dice que luego él le entregó su reino a Salomón, su hijo. Pero sabe que cuando habla de Salomón, dice que en su vejez, Salomón tenía, dice, 70 reinas y 300 concubinas. Y dice que el amor de las mujeres lo desvió del propósito de Dios. Y él empezó a adorar también ídolos. Y Dios mandó una palabra de juicio sobre Salomón y le dice que por causa del amor a David no va a quitarle el reino a él, pero que lo hará a su hijo Roboam. Y el Señor cumple la palabra, pero cuando Roboam iba a tomar el reino, Dios manda a un profeta a hablarle a Jeroboam. Y le dice a Jeroboam que él va a quitarle el reino a Salomón, que se va a dividir en 10 tribus, que eran las que le iba a entregar a Jeroboam, y el rey Roboam solo se iba a quedar con una. Pero ¿sabe lo que a mí me impacta? Y es que el Señor le da una palabra a Jeroboam y le dice: si tú cumples fielmente mis mandamientos, si tú andas en mis caminos y en mis decretos, yo voy a hacer para ti una casa firme como la que hice al rey David. Y cuando yo leí eso, yo digo, esas son palabras mayores las que el Señor le estaba diciendo a Jeroboam. Le está prometiendo que si él anda en los caminos del Señor, si él tiene un corazón para caminar en los estatutos, para obedecerle, le dice que su casa va a ser una casa eterna, así como la del rey David. Una casa firme, le dice. Y sabe que Jeroboam
dice que él escuchó la palabra del Señor. Pero ayer recibíamos que a veces uno puede escuchar la palabra del Señor y no tomar esa palabra, no creer a esa palabra, no confirmar esa palabra. Y sabe que Jeroboam escuchó la palabra de Dios, pero no la atendió. Y dice que él entró en temor cuando empezó a ver y a creer que los hijos de Israel se iban a ir en pos de Roboam. Y entonces él hizo algo. Él dijo, ¿para qué la gente va a ir a adorar en Jerusalén? Y dice que hizo 2 becerros de oro y puso uno en Dan y otro en Betel para que la gente lo adorase. Y además de eso, él les dijo, este es Jehová que los hizo sacar de la tierra de Egipto. Imagínense qué terrible. Pero además de eso, Jeroboam dice que erigió casa y levantó altares a Baal y a Astarte. Pero además de eso, mire cuánta cosa además. Él levantó sacerdotes que no fueran de la línea de Leví. Y dice que hizo fiesta de su propio corazón para adorar a los otros dioses. Y sabe, mientras yo leía eso, yo digo, ¿cómo teniendo una palabra del Señor puede una persona desviarse de la manera en que lo hizo Jeroboam? Pero yo podía ver que el temor lo gobernó. ¿El temor a qué? El temor a que la gente se fuera. O sea que Jeroboam realmente su mirada no estaba puesta en el Señor, en que la voluntad del Señor se ejecutara, sino que su mirada estaba puesta en sí mismo, en que él fuese levantado, en que él tuviera un reino, en que él pudiera gobernar a la nación de Israel. Y quiso hacerlo independiente de Dios. Y sabe que eso abre paso a que el espíritu de Jezabel pueda operar en una vida. ¿Por qué? Porque el egocentrismo fue lo que gobernó la vida de Jeroboam. ¿Y por qué le estoy hablando de Jeroboam? Sí, el tema es Elías y Jezabel. Porque estoy viendo, porque ahí dice que el rey Acab hizo peor que los reyes anteriores. O sea que fue terrible. Y lo que yo puedo ver que Jezabel opera en una persona que se ve solamente a sí misma, que no ve la palabra que ha salido de la boca del Señor, que no entiende el diseño, el plan y el propósito. Y sabe, eso nos lleva al huerto de Edén. Cuando nosotros vemos cómo Adán y Eva tenían una palabra de parte del Señor para fructificar, para llenar la tierra, para sojuzgarla, pero ellos escucharon la voz de la serpiente. Y mire, yo meditaba en que lo que la serpiente hace realmente es poner o despertar en ellos el egocentrismo. Porque ella le dice, miren, si ustedes comen de ese árbol, en él hay sabiduría. En él hay sabiduría para que ustedes sean como Dios, que sepan el bien y el mal. Y dice que ellos lo vieron codiciable para alcanzar sabiduría. Y el Señor me hablaba que realmente Jezabel opera en esa atmósfera. Cuando usted mira a Adán y Eva, cuando obedecen la voz de la serpiente y dejan de escuchar la voz del Señor, lo que entra en ellos es temor, entra vergüenza y entra el esconderse del Señor. Y sabe, Jezabel opera en la intimidación,
bajo el espíritu de temor. Cuando nosotros entramos en temor. Y eso fue lo que hizo Jeroboam. Él entró en temor porque creía que la gente se le iba a ir. Y él empezó a inventar. Amados, qué delicado es nosotros como pastores que pongamos la mirada en las personas y no en el Señor. Porque si como pastores ponemos la mirada en el Señor y vemos que la gente se está yendo y usted en vez de consultar al Señor y escuchar la palabra del Señor, empezamos a inventar, podemos encontrarnos haciendo cosas que desagraden al Señor. Haciendo cosas que Él no nos mandó a hacer. Y eso fue lo que pasó con Jeroboam. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. El miedo, el rechazo, a veces por querer agradar a las personas, que también fue lo que le pasó al rey Saúl, queriendo complacer a las personas antes que al Señor. El temor al rechazo, a lo que van a decir, a que me van a dejar. Entonces llevó a que ellos hicieran y desagradaran a Dios, porque nosotros o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Pero no podemos estar en esa ambivalencia. Y eso fue lo que marcó la vida de estos reinos que no hicieron lo recto delante del Señor. ¿Sabe? Yo meditaba en el rey David porque David fue procesado. Y aunque él cometió errores y cometió pecados, David con todo amaba al Señor y lo que él anhelaba era que Dios no quitara su presencia, su Espíritu Santo de él. David amaba su ley. David vivía y anhelaba caminar en la justicia, en el amor de Dios. Y sabe, yo meditaba, él no quiso a lo mejor ser grande, él no buscó ser grande, pero por cuanto él agradó al Señor, Dios le dio una casa firme, Dios le dio un nombre que pasó generaciones, que todavía al Mesías se le dice el hijo de David. Al Mesías se le llamaba el hijo de David, ¿por qué? Porque sabía que de su descendencia iba a venir el Mesías. Entonces Jezabel opera a través de esas áreas caídas, de la naturaleza caída. Y sabe, nosotros necesitamos, cuando yo estaba estudiando todo esto, sabe, lo primero que hacía era escudriñar mi corazón. Porque a veces sin darnos cuenta, podemos estar haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Nuestro corazón puede estar yéndose en pos de otras cosas y no del Señor. Y sabe, y somos presa a veces de lo que el enemigo quiere hacer. Y a veces no entendemos por qué está pasando esto, cuando la verdadera razón es porque nosotros nos hemos alejado de la verdad, de lo que el Señor quiere. Aleluya, porque el deseo de Dios va a ser siempre bendecirnos. Entonces vemos que el espíritu de Jezabel operó desde el huerto. Busca separar al hombre de Dios. Ese es siempre el propósito. Siembra el egocentrismo, como le decía. Opera a través del temor, la vergüenza y el esconderse de Dios. Sabe que muchas veces cuando hay espíritu de rechazo en nuestra vida, a veces nosotros nos sentimos mal cuando alguien nos hace algo y eso, si nosotros no tratamos con eso, nos volvemos presa fácil de Jezabel. Y habla de la vergüenza, ¿sabe? Hay una diferencia entre el temor y la vergüenza. El temor tiene que ver con aquello que yo hago que no me agrada. Pero con la vergüenza es aquello que yo creo que yo soy la que no estoy bien. La vergüenza es aquella cuando usted siente que usted misma es un fracaso. Cuando usted mismo se desaprueba, se desecha. Qué tremendo, ¿verdad?
Pero a veces nosotros mismos, cuando nos vemos, sentimos, ay, es que no hay nada bueno en mí. Es que yo soy mala. Como que a veces no vemos nada bueno en nosotros y nosotros mismos nos descartamos. Y eso nos hace presa fácil de Jezabel. Y el anhelo del Señor es que entendamos, porque sabe, amados, eso tiene que ver con orfandad. Eso tiene que ver con orfandad en nuestras vidas. Y si hay algo que la paternidad de Dios hace en nosotros, es que nos trae identidad de quiénes somos nosotros en Él. De todo aquello, porque es su depósito en Él, es Él en nosotros, es su capacidad, es su habilidad. Es como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Jezabel induce a la idolatría. Sustituyendo a Dios por formas externas o por personas. Yo me pregunto si Jeroboam creía que realmente estaba adorando a Dios a su manera. Porque hay personas que piensan, bueno, a mi manera. Pero es que Dios ya estableció cómo se le debe de adorar. No es a nuestra manera. Jezabel impide que las personas se vuelvan a Dios, pues busca atraer a las personas a sí misma. Impide a las personas tener buenas relaciones con los demás. Tremendo, ¿verdad? Cuando no podemos relacionarnos con otros. Cuando vemos en la casa que tal vez los hijos no obedecen a los padres, o la esposa no obedece, no se somete a su esposo, o aún el esposo también, porque la palabra habla también de someternos los unos a los otros en amor. Y Jezabel opera donde hay contienda. ¿Sabe? La palabra Jezabel significa sin cohabitación. Significa que no puede vivir con nadie. O sea que las Jezabeles son difíciles de soportar. Y quiero decirle que Jezabel no tiene que ver con una mujer, solo porque en el antiguo pacto lo menciona en el nombre de una mujer, es un espíritu y puede operar en el varón como puede operar en una mujer. Es un espíritu. Y como le decía, opera a través de las áreas de la naturaleza caída, a través del temor, a través del rechazo. Opera a través de la vergüenza. Por eso la paternidad de Dios, la revelación de la paternidad de Dios para nosotros es vital. Es muy importante que nosotros tengamos revelación de la paternidad de Dios, de quiénes somos nosotros en Dios y de todo lo que Él conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. En 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso el Señor se lo dijo a Saúl. Y le decía que Jezabel incita a la rebelión. Amado, y qué delicado, porque el Señor le dice a Samuel que como pecado de adivinación es la rebelión. Alguien puede decir, no, yo nunca he ido a un brujo, pero si usted ha estado en rebelión, es como que si usted estuviese practicando adivinación. Y dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es una persona obstinada, hermanos? Una persona que dice, sí lo voy a hacer, pero a mi manera, cuando yo quiera y como yo quiera.
Mamá siempre nos dice que la obediencia tardía igual es desobediencia. La idolatría es poner a cualquier persona o cosa en lugar de Dios. Igual ocurre con la obstinación o testarudez. La rebelión dice, no lo hago. La testarudez dice, lo hago, pero a mi manera. No quiero hacerlo ahorita. Lo voy a hacer cuando me dé la gana. Aquí nadie dice eso, ¿verdad? Aquí todos somos obedientes. ¿Sabe, amados? Cuando Dios nos da una palabra, a veces el que nosotros no ejecutemos la palabra, a veces es por temor. Porque usted se pone a pensar, ¿y si no pasa nada? A veces pensamos, ¿y si yo quedo en ridículo? Pero yo creo que a veces es mejor quedar en ridículo y obedecer la instrucción del Señor. Ok, la rebelión es un espíritu originado y operado por Satanás. Es la resistencia pública o privada a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios. A la autoridad delegada por Dios. O sea que si usted está en una casa ministerial, si usted está en una congregación, usted tiene una autoridad delegada por Dios. Y si usted se levanta en contra de la autoridad, se opera en un espíritu de rebelión que es delicado. Y necesitamos ser libres de eso. Porque mire, amados, muchas veces las divisiones que nosotros vemos a veces en las iglesias operan de esa manera. Personas que no están de acuerdo con la autoridad y empiezan a hablarle a otras y a contaminar a otras. Y cuando usted mira, esas personas deciden irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estuvieron atentos a darse cuenta que había un espíritu de manipulación operando en ellos para sacarlos del lugar donde el Señor los estableció. Entonces tenemos que estar atentos, sensibles a la voz del Señor. Es un rechazo a la corrección, a la instrucción, a la disciplina y al consejo. Sabe que a veces, tal vez nosotros no lo vemos, pero a veces nosotros no queremos ser corregidos. Sabe, a mí me pasó una vez, yo creo que ya lo he contado varias veces. Pero fíjese que, claro, cuando yo vine al Señor, el temor en mí era tan fuerte que a mí me costaba saludar a las personas. Creo que todavía necesito ser libre un poco de eso. Pero era tan fuerte en mí que habían tantas cosas que me atemorizaban. Y yo recuerdo que la primera vez que mamá dice, bueno, Rosy, usted va a dirigir una reunión de jueves, se imagina, ¿verdad? Pasé una semana sin dormir, yo iba al baño a cada ratito, yo decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Angustiada. Y bueno, empiezo yo a dirigir y ese día Dios tan misericordioso y bondadoso conmigo. Fue una reunión hermosa y los hermanos me decían, ay, Rosy, el cielo bajó a la tierra. Y yo, ay, qué emoción. Qué emoción, qué lindo yo. Y de ahí otra reunión igual, y wow. Cuando me decían que de dirigir, yo decía, ay, sí, yo quiero dirigir. Pero, amados, un día, no sé qué pasó ese día, pero no bajó el cielo a la tierra. Ese día yo hice cosas que yo después decía, Dios mío, ¿cómo las hice? Y entré en vergüenza. Y yo decía, Señor, y en culpabilidad, ¿por qué hice eso? ¿Cómo se me ocurrió decir eso? Y yo estaba en un conflicto dentro de mí. Y entonces, para colmo de males, me llega una notita de mamá que dice, todos los que dirigen una reunión el sábado con mamá. Y yo estaba angustiada. Y yo, Señor, yo no quiero volver a dirigir, yo no quiero volver a dirigir.
Y mire, y ella nos dio parámetros, nos dijo qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal. Y a usted le parece algo sencillo, pero a mí me parecía el fin del mundo. Y sabe que cuando yo miraba mi nombre en los horarios para dirigir, yo decía, no, yo no quiero dirigir. Yo quería meterme abajo de la silla. Yo no quería hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque yo sentía vergüenza de mí misma. Yo no me perdonaba a mí misma porque no dirigí bien. No, sentía que no podía equivocarme. Y el que me corrigieran, sentía que me decían que yo no servía. Qué delicado, amados. Porque sabe que si yo me hubiese quedado en esa condición, no estuviera hoy aquí. Y a veces el ego, Dios también nos corrige, amados. Y Dios nos corrige porque Él quiere limpiarnos. Porque Él sabe, el viernes el Señor nos hablaba en la mañana en una escuela para padres de cómo Dios cuando hacemos buenas obras nos afirma. Pero hay cosas que cuando nosotros no las hacemos bien, Dios nos disciplina. Ahora, nos gusta que nos afirme, pero que nos discipline no nos gusta. Y de hecho la palabra dice, ¿verdad? Que ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? De verdad, dígame aquí. Entonces no solo soy yo, ¿verdad? Pero sabe, es necesario que nos disciplinen. Y es necesario que nosotros escudriñemos nuestro corazón. Porque a veces a través de esos temores, a través de esa vergüenza, Jezabel quiere detener tu llamado. Quiere impedir que tú cumplas aquello para lo cual Él te escogió y te llamó. Y te tiene atada y atrapado. Pero el Señor quiere liberarnos. Porque Él vino para liberarnos. ¿Sabe qué? El saber que podemos equivocarnos, hermano. No sé de dónde me salió eso a mí, pero yo creo que yo siempre creí que yo no me podía equivocar. Y siempre me equivocaba, lo peor. Y como no lo aceptaba, se volvió una carga dura sobre mi vida. Y sabe, el Señor me liberó. Un día mientras estábamos en una reunión de líderes, me metí al baño a llorar y a decirle, Señor, quiero ser libre de esto. Y sabe, el Señor, mamá hace mucho tiempo predicó de Jezabel y cómo eso tocó mi corazón. Porque a veces no nos damos cuenta de aquello a través de lo cual el enemigo busca manipularnos. Y sabe, esas cosas pueden volverse tormentos en la mente, de lo cual Dios quiere hacernos libres. Entonces le decía que es un rechazo a la corrección, a la instrucción, a la disciplina y al consejo. Amados, nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos el consejo de otros. Cuando usted no puede tomar una decisión, usted busca a sus líderes siempre, o cuando usted va a tomar una decisión, usted debe de orar al Señor, pero siempre debe de consultar a su líder. Siempre usted debe también reportarse cuando usted va a salir o a ir a algún lugar. Sabe que a veces uno se sorprende, pero cuando usted tiene hijos, imagínese que su hijo de repente usted va a un lugar y aparece ahí y tal vez estuviera trabajando, vamos a decir ahí, ¿cómo se sentiría usted decir, wow, este niño ni siquiera sabía yo que él estaba trabajando aquí? Espero que no haya nadie aquí así, ¿verdad? Y a veces la gente dice, pero ¿por qué tengo que reportarme? Porque es una honra. Es una honra. ¿Sabe? Nosotros
podemos decir que ya estamos, mamá nos ha dicho, ustedes pueden ir, tienen la libertad de ir a donde los inviten, pero sabe, nosotros siempre nos reportamos. Aún cuando vamos a salir tal vez a Ciguatepec a ver a mi hermana, siempre le mandamos un mensajito, mamá, vamos para tal lugar, para que ella sepa que nosotros no vamos a estar en casa. Pero a veces nosotros sentimos que no debemos de reportarnos con nadie. ¿Y para qué? Porque a veces estamos acostumbrados a hacer lo que queremos sin darle cuentas a nadie. ¿Verdad que sí? Y sabe, la rebelión se ve manifestada en reacciones o actitudes de los hijos hacia los padres, de las mujeres hacia los maridos. Aquí todas somos sujetas, ¿verdad? Y sumisas. Los empleados a los jefes. A los jefes, a ese que es insoportable, pastora, sí. Aunque sea insoportable, a los jefes. ¿Sabe que yo nunca olvido cuando trabajaba en la escuela aquí en Lima? Vino hermana Nerea a compartir con los maestros. Y la profeta Nerea decía que ella estaba trabajando de subdirectora en una escuela y que el director de la escuela le decía, usted ya limpió aquí, ya vio cómo está aquí de sucio. Y dice que ella decía, pero si es que yo no soy la aseadora, yo soy la subdirectora. Y dice que la ponía a hacer cosas y que a veces ella se molestaba y decía, bueno, ¿y qué pasa aquí? Y dice que un día mientras oraba el Señor le dijo, te he puesto ahí para formarte en obediencia. Porque a veces el jefe puede ponerte a hacer tal vez algo que no estaba en el contrato y usted no va a decir, no, es que eso no estaba en mi contrato. Eso yo no lo voy a hacer. Que pague a alguien más que lo haga. ¿A qué le suena eso, amados? A rebeldía, ¿verdad? Es que hay que ser manso, pero no menso. Y sabe, amado, cuando usted se deja formar y cuando usted es obediente, las promociones no vienen del jefe, vienen del Señor. Las promociones vienen del Señor. Vienen del Señor. Y las ovejas a los pastores se manifiestan en reacciones o actitudes de las ovejas a los pastores. Los ministros con sus padres ministeriales. Mire, esto nos incluye a todos. Todos vamos aquí en el paquete. Pero el deseo del Señor es que aprendamos a ser obedientes. Dice que la Escritura que Jesús por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Verdad que sí? Entonces, Jezabel busca anular lo profético. Jezabel quiere conducirnos a la idolatría. Idolatría hablando de egocentrismo, adorar personas, lugares. Pero el deseo de Dios es que nosotros le adoremos con todo el corazón. Ahora vamos a ver un poquito sobre el espíritu de Elías. Y sabe, me llamaba mucho la atención porque si hay algo que yo veo en Elías, es que Elías fue un hombre procesado por el Señor. Un hombre que atendía la palabra que Dios le daba. Y yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 17, en el versículo 1. Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab,
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. ¿Sabe que yo meditaba en que Elías sí fue procesado porque Elías aprendió a obedecer la palabra que salía de la boca del Señor? Y él le dice al rey Acab que no iba a llover sobre Israel. Y dice, según lo dice Santiago, que dejó de llover 3 años y 6 meses. Fue el tiempo que Israel estuvo sin lluvia. Tremendo, hermanos. Qué palabra tan exacta la de Elías. ¿Por qué? Porque él hablaba lo que escuchaba del Señor. Y sabe, cuando vino la sequía sobre Israel, yo meditaba en que él mismo fue procesado en esa sequía. Porque sabe que lo que lo sustentó en esa sequía a Elías fue la palabra que salió de la boca de Dios. Yo no sé si usted me entiende, hermano, pero fue la palabra que salió de la boca de Dios la que sustentó a Elías. Hermanos, porque no llovió por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. ¿Y cómo Elías iba a ser sustentado? Dice que el Señor le dio palabra y le dijo que se fuera al arroyo de Kearit. Y le dijo que ahí iba a tomar agua del arroyo y que ahí iba a ser sustentado por cuervos que le llevaran pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. O sea que Elías ahí solo comió 2 veces al día, hermano. No tuvo snack ni nada de eso. Ni cafecito. Y sabe, dice que pasó muchos días ahí, pero que luego el arroyo se secó. Pero yo no leo ahí que dijera que Elías se quejó o que Elías murmuró contra el Señor, sino que vino palabra de Jehová, la palabra de Dios nos sustenta en medio de la prueba. Y dice que vino palabra de Jehová a Elías y le dijo a Elías, ve a Sarepta de Sidón, porque ahí yo tengo una viuda a la cual yo le he dado orden que te alimente. Mira, hermano, cómo el Señor hizo que Elías experimentara. Mire, el pueblo de Israel estaba oprimido, pero Elías estaba experimentando lo sobrenatural. Porque yo no sé, hermano, pero yo nunca he visto un cuervo que me lleve a mí comida a la casa. Pero a lo mejor hemos visto otra manifestación del Señor. Hemos visto al Señor llevándonos provisión. ¿Sabe que nosotros pasamos un tiempo difícil económicamente, donde no teníamos a veces para comprar nada? Pero yo quiero decirle algo, nunca nos faltó nada. Y habían personas que siempre fueron sensibles a la voz del Señor para llevarnos verduras, para ir a llenarlos el refrigerador. Yo podía ver la misericordia del Señor porque sabes, en medio de la prueba, lo sobrenatural, la palabra de Dios te sustenta. Y yo veo que el espíritu de Elías lo que nos hace es entender que nuestro Dios es nuestro sustento, que Él es el Dios todopoderoso, que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Y Elías creyó a la palabra del Señor y él se fue a la viuda. Y mire, y le mandó una viuda que no era millonaria, que no tenía ahí el pozo. Bueno, aunque no dice que le faltara el agua, solo dice que le faltaba la harina y el aceite. Lo que le faltaba era la comida. Y dice que el Señor le dijo a Elías que le he dado orden a ella para que te sustente. Pero cuando Elías llega, le pide agua y le lleva el vaso de agua. Y cuando ella viene de regreso, le dice, pero mira, tráeme también un bocado de pan. Y
ella le dice, vive Jehová, que lo que iba a hacer ahorita era por lo que único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite. Lo íbamos a comer y nos íbamos a echar a morir, mi hijo y yo. Y el profeta Elías le da la palabra a ella y le dice, vive Jehová, porque Dios ha dicho que la harina no escaseará y el aceite no faltará, hasta el día que Jehová haga llover sobre Israel. Qué tremendo, ¿verdad, amados? La palabra sustenta. La palabra que sale de la boca del Señor es nuestro sustento. Y yo no sé, hermanos, si solo a nosotros nos ha pasado, pero a veces cuando usted está más reventado, lo que más le suelta a Dios es palabra. Y la palabra que, mire, nosotros ese tiempo que yo le decía, a Remo le decían, dice el Señor que te va a meter el dinero en la bolsa. Y nosotros decíamos, ¿a dónde está el dinero? El problema es cuando nosotros no creemos a la palabra que Dios nos da. Y usted dice, ¿cómo? Sí, pero cuando usted toma la palabra y usted se afirma en la palabra, ¿verdad? Pues vemos la bendición del Señor en nuestras vidas. Elías vivió en lo sobrenatural. Aleluya. Ahora yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 18. Versículo 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Nos sustentó con pan y con agua. Vamos a adelantarnos un poquito. Abdías luego se encuentra con Elías. Y Elías le dice que llame a Acab, porque él va a encontrarse con él. En el 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Mira, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Acab le dice que Elías era el que turbaba a Israel. Y Elías le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Sabe que en las prácticas a Baal tenía que ver con perversión sexual, con orgías sexuales? Esa era la parte de la adoración a Baal. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Mire que yo meditaba que no fue en Samaria donde él se reunió, sino que lo lleva al monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Amados, si Jezabel sustenta a los profetas, ¿usted cree que Dios no nos puede sustentar a nosotros?
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe que eso hace un genuino profeta del Señor? Eso es lo que hace el ministerio profético: volver el corazón de los hijos a Dios. Un profeta no atrae a las personas a depender de su palabra profética. El genuino profeta es aquel que vuelve el corazón de los hijos a Dios. Y eso es lo que hizo aquí Elías. Y él dice: si Jehová es Dios, seguidle. O sea, tienen que definirse, le dice Elías. Hoy tiene que venir una definición a sus vidas. O van en pos de Baal o van en pos de Dios. Pero no pueden estar en esa ambivalencia. Porque parece mentira, amados, pero a veces estamos en las mezclas y las mezclas no le agradan a Dios. Los grises no le gustan a Dios. O es blanco o es negro. Y esa fue la exhortación de Elías al pueblo de Israel. Y luego dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Miren, amados, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había ni voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Elías se burlaba de ellos. Gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Es sorprendente, ¿verdad? Porque estuvieron todo el día, no se dieron por vencidos. Estuvieron todo el día gritando, pero no hubo voz que respondiese. Porque los dioses, con D minúscula, amados, no son el verdadero Dios. Y el Señor, a través de Elías, estaba confrontándolos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué escaseaba, amados, en ese tiempo? El agua. ¿Y qué fue lo que más le puso al altar? Agua. Lo que más escasea es lo que tenemos que llevar al altar. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, yo quiero que usted preste atención a lo que el profeta Elías dice. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por qué Elías las estaba haciendo? Porque Dios se lo había ordenado. Porque la palabra Dios se la había entregado, no lo inventó. Él estaba obedeciendo la instrucción del Señor. Y Elías sabía que lo que él estaba haciendo, Dios lo iba a responder porque Dios le había dicho que lo hiciera. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué hermoso, amados, porque lo que el Señor estaba haciendo a través de Elías es trayendo una definición sobre el pueblo de Israel. Es trayendo una definición y diciéndoles, ok, ya ustedes no pueden estar en medias tintas. Ya ustedes no pueden estar viviendo en rebelión, en adivinación y también adorando a Dios. Tiene que venir una limpieza hoy a sus vidas y ustedes tienen que decidirse qué van a decidir este día, o se van en pos de Baal o se van en pos de Dios, pero no más medias tintas. Elías lo confronta y le dice a Dios que responda, porque es Dios, mire, amados, el que vuelve el corazón. Dice, para que Dios vuelva y que eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron, dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Quién lo proclamó? Jehová es el Dios. El pueblo. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevaron a Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. ¿Sabe que Dios busca una adoración genuina de un corazón que no está compartido, de un corazón que se entrega totalmente a Él, de un corazón que le ama a Él? Por eso la Escritura dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Él quiere limpiarnos, amado. Y aunque eso es algo que pasó hace muchos años,
sigue pasando en este tiempo, en el cual tiene que venir una definición a nuestras vidas, de si decidimos agradar a Dios, haciendo y siguiendo sus instrucciones, viviendo en su presencia, buscándolo, siguiendo sus directrices. Porque sabe que eso fue una de las cosas que más me impactó, de cómo Elías era sustentado por la palabra que salía de la boca del Señor. Cómo todo lo que Dios le dijo, y por causa de lo que Dios le había dicho, cada palabra, ¿sabe? Cuando murió el hijo de la viuda, ella le dijo, ahora reconozco que eres profeta de Jehová, pues la palabra que sale de tu boca se cumple. ¿Verdad que sí? El deseo de Dios es volver nuestros corazones a Él. Que entendamos que fuera de Él no hay nada ni nadie. El rey David decía, fuera de ti, nada deseo. Y mire, el rey David conquistó muchísimas cosas. El rey David era un hombre con riquezas, podemos decir próspero. En Primera de Crónicas 29, él dice, yo he preparado, por cuanto tengo mi afecto en la casa del Señor, yo he preparado de mi tesoro personal. El afecto de David estaba en el Señor. Y cuando él decía, fuera de ti nada deseo, realmente lo decía con convicción. No lo cantaba por emoción, no lo decía por emoción, sino porque verdaderamente su corazón estaba puesto en agradar al Señor. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere en este tiempo para nosotros. ¿Qué le parece si se pone de pie? Lo que hablábamos, a lo mejor hay temores. Si usted reconoce que a lo mejor ha habido rebelión en su corazón o que ha habido vergüenza, como yo le decía esta mañana, y usted no sabe tal vez las cosas que ha estado pasando y usted dice, ¿por qué? Porque a lo mejor es necesario limpiar nuestro corazón en esta mañana de temor, de vergüenza, de rebelión. Así que incline ahí su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, reconocemos en esta mañana que tú viniste, Señor, para darnos vida y vida en abundante. Reconocemos en esta mañana, Señor, que tú llevaste nuestra vergüenza en la cruz del Calvario, Señor. Que tú pagaste por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Que tú viniste para cubrir nuestra desnudez, Señor. Que tú viniste para mostrar el amor del Padre sobre nuestras vidas. Venga esta mañana, Señor, la revelación de tu paternidad, Señor, sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Tú eres nuestro papá. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos sustenta, el Dios que tiene cuidado de nosotros, el Dios que tiene un diseño hermoso y que quieres cumplir a cabalidad aquello que tú escribiste acerca de nosotros. Te bendecimos en esta mañana, Señor, y declaramos que tu amor llena los vacíos de orfandad, que tu amor, Señor, sacia nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Antes de que, mire, me queda 1 minuto y 24 segundos que Rosy no usó y que yo lo voy a usar. No sé si se quiere sentar ese minuto o quiere estar de pie. Yo quiero decirle 2 o 3 cosas que quiero que las anote, si no en la libreta, por lo menos en el corazón.
Una de ellas es que hoy día Jezabel opera como operaba antes. Y uno de los principios es que Jezabel opera a través de alguien que está en autoridad. No opera a través de personas que no tienen relevancia, sino alguien que está en autoridad, como era el caso de Jezabel, la esposa del rey Acab. Número 2, Jezabel opera irrespectivamente del sexo de la persona. Puede operar sobre varones como sobre mujeres. No tengamos el concepto de, Jezabel es una mujer. Las mujeres son jezabélicas, pero los varones no. Sí, también los varones pueden ser jezabélicos. Y el principal enfoque de Jezabel es detener el avance de lo profético. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque si usted ve la historia de Jezabel, la esposa del rey Acab, ella alimentaba a los profetas falsos. Entonces, en un ministerio profético puede haber profetas falsos. Y de hecho es donde más surgen, porque a la par de lo verdadero surge lo falso. Y he tenido casos, no aquí, en otros ministerios, voy a decirles sin nombres, un caso particular, un ministerio bastante fuerte en una ciudad cercana, y resulta que el pastor todo lo que iba a hacer se lo consultaba a una supuesta profeta que tenía dentro de su congregación. Entonces yo le insistí un día, le dije, pastor, mire, nosotros vamos a abrir una escuela profética aquí en San Pedro Sula, porque no viene usted con su liderazgo y sobre todo con la profeta que usted tiene ahí. Cuando llegaron, esa mujer no podía detenerse en pie ante la presencia del Señor y la verdadera unción profética que había. Ella se negó a seguir asistiendo a la escuela, pero fue algo tan fuerte que ella lanzó decretos contra ministros, contra pastores, contra personas que yo sabía que eran gente de Dios. Y llegó un momento que los pastores vinieron a consultarme, ¿usted qué piensa de la profeta tal y tal? Entonces le dije, bueno, ya que me lo pregunta, le voy a decir. Está operando bajo un espíritu jezabélico para minar la autoridad de ustedes, porque ella es la que está manejando la congregación y esto, y esto, y esto. Y le dije, ellos no sabían cómo hacer para deshacerse de ella, y comenzamos a orar, y finalmente esta mujer, que era como una bruja, ¿verdad?, que estaba dizque profetizando, pero controlando la verdadera unción profética, fue descubierta por el apóstol que estaba como autoridad de este pastor, y ella tuvo que salir. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que hoy día, cuando hay un verdadero y genuino ministerio profético, también se va a levantar algo jezabélico que va a querer detener el avance del verdadero ministerio profético. Y allí es donde necesitamos el discernimiento, necesitamos conocer cómo opera este espíritu para proféticamente poderlo detener, como hizo el profeta Elías con el poder y la autoridad del Señor, ¿verdad? Entonces nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos. No es que cualquier rasgo de problema de carácter ya es que la persona es jezabélica, no se trata de eso, sino que tiene que ver con todo. Fíjese que Jezabel también, lo dijo la pastora Rosita, hacían orgías, tenían que ver con aberraciones sexuales. Entonces hay una manipulación también sensual y sexual que opera juntamente con el espíritu jezabélico. Bueno, y ahora con eso, si ya hizo hambre, ya puede ir a su refrigerio.